Bueno, en esa segunda parte de explicación de la secuencia didáctica de matemáticas del grado quinto vamos a ver la parte de los ángulos. Sabemos que los ángulos son dos semirrectas que se cortan y forman una abertura, es ahí donde tenemos el ángulo. Los ángulos tienen unas partes, esas son lado inicial, lado final, vértice, que es ese puntico donde se cortan las dos semirrectas, y esta parte de acá dentro del ángulo que es la abertura. Tienen tres formas de nombrarse, muy sencilla, lo vamos a hacer con un solo ángulo, hagámoslo con este. Lo vamos a hacer nombrándolo. La primera con 3 letras mayúsculas, las que ustedes desean, no importa. M, N y Q. ¿Cuál es la condición? Que siempre cuando nombremos esos ángulos con 3 letras mayúsculas, el vértice debe ir en la mitad. Entonces ese sería el ángulo M, N, Q. O el ángulo Q, N, M. Esa es la primera forma. La segunda forma sería solamente utilizando una letra mayúscula, en este caso sería el ángulo N. Y la tercera forma sería utilizando una letra griega dentro del ángulo. Este es nuestro ángulo, lo vamos a hacer con una letra griega, en este caso vamos a hacer el ángulo beta. Esas son las tres formas con las que podemos nombrar los ángulos. Siempre es muy importante hacerlo. Bueno, ya en esta parte de los ángulos vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Es una parte que ya nosotros conocíamos de años anteriores, pero le vamos a dar un repaso muy general. Los ángulos los podemos clasificar en los agudos, que son los que son menores a 90 grados, los obtusos, que son los que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Los rectos, coloquémosle acá el nombre para que lo vamos repasando. El recto, que es un ángulo que siempre va a medir 90 grados. Acá un paréntesis. Para saber si un ángulo es recto de 90 grados, si no tengamos de pronto el transportador a la mano, cogemos nuestra escuadra, miramos, y si está exactamente así en punta, el ángulo es de 90 grados o forman dos rectas perpendiculares. El siguiente es el ángulo llano, es aquel que inicia y finaliza por acá, ángulo llano, y mide 180 grados. Ese vamos a bajarlo un poquito para que no se nos confunda con el otro. Ese es el ángulo que lo llaman de vuelta completa. Inicia acá, finaliza acá y es de 360 grados. Es también llamado, ese es de ángulo de vuelta o ángulo plano, también lo llaman así. Hay uno más que no está en la secuencia didáctica, pero es rico que ustedes lo sepan por si de pronto lo llegan a utilizar, y es el ángulo que es de 60 grados. Si ustedes ven, en todos colocamos una flechita que indica punto donde inició el ángulo, punto donde finalizó, y el de 60 grados, el de 0 grados, perdón, no tiene absolutamente nada porque es un ángulo que no tiene ninguna medida. A diferencia del de 360 grados, ustedes ven que la linecita, que la flecha me da una vuelta completa. Esa es la clasificación que tenemos de los ángulos. Listo, bueno, ahora vamos a mirar cómo construir un ángulo con regla y transportador. Este es mi transportador, el que la profesora construyó con cartulina porque no teníamos uno del tamaño así que se viera en el tablero. Tiene solamente las medidas básicas: 0, 180, 90, 270, para que miremos bien a la hora de construir un ángulo. Lo primero, para construir un ángulo, es que colocamos el lado inicial del ángulo. En cualquier dirección lo podemos hacer, eso es independiente. Y señalamos de una vez su vértice. Ese va a ser el lado inicial del ángulo. Vamos a construir uno de 30 grados y otro de 120 grados. Bueno, ya tenemos el lado inicial del ángulo. Cogemos nuestro transportador. Siempre debemos de mirar que ese punto aquí en el centro que tienen nuestros transportadores quede en todo el vértice del ángulo, y que la línea siempre me dé con el 0.
con el 0 o con el 180 porque yo puedo tomar los dos lados del transportador. Primero me dice uno de 30 grados, entonces 30 grados hago una aproximación porque si bien mi transportador no tiene las medidas exactas, 30 grados da aproximadamente por acá, coloco un punto y lo que hago es que con mi regla uno ese punto con el vértice. Listo. Ya lo tengo acá mi ángulo de 30 grados. Este ángulo inició acá y finalizó acá. Es de 30 grados. Lo voy a nombrar. Siempre es importante nombrar un ángulo, los ángulos uno por uno. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos dos ángulos juntos, ya les voy a explicar por acá por qué no lo podemos hacer todos en un mismo ángulo. Lo tengo acá, ¿cierto? Y ese ángulo, que hay dos ángulos en uno, este es de 45 grados aproximadamente, este es de 30 grados y tengo acá la letra M. Voy a nombrar primero el inicial. Este lo voy a nombrar como ángulo Z también. Entonces yo digo, este ángulo es Z. Pero resulta que este, digo, que es el ángulo M. ¿Será que esto es correcto? ¿Será que si yo digo ángulo M, estoy haciendo referencia a cualquiera de los dos? No. Estoy diciendo que es el ángulo de 75 grados porque sumados son dos, suman 75. Entonces acá no estoy haciendo algo incorrecto. Es algo que no podemos hacer. Vamos a ver el de 120 grados. Ay, la reglita se me pegó. Bueno, por acá. Hacemos lo mismo. Una línea en cualquier dirección. Ubicamos la flechita de la semirrecta. El punto del vértice y nos dicen de 120 grados. Cojo mi transportador, me fijo que el puntico del centro siempre me quede y que la línea me dé siempre en el 0 de la flechita. 120 grados, hasta acá va 90 y hasta acá me da más o menos 120, coloco un puntico. Uno las líneas y este es mi ángulo. Inicio acá. Finalizó acá, lo voy a nombrar ángulo, gamma, una letra griega, pero ustedes lo pueden nombrar como ustedes deseen. Ok, ya sabemos construir ángulos con el transportador. Ahora lo que vamos a hacer es cómo medir un ángulo con el transportador. Nuestro transportador, ¿qué tenemos que fijarnos? Que siempre el puntico esté en el vértice y que la línea del 0 coincida con la semirrecta. Vamos a medir este. Lo colocamos bien, empezamos a medir, a tener en cuenta los numerales de acá y nos vamos hasta acá. Este ángulo es aproximadamente de 140 grados. ¿Por qué digo aproximado? Porque mi transportador no tiene las medidas de todos, pero el de ustedes sí es muy exacto. Entonces las aproximaciones ahí no funcionan, para que lo tengan presente. Este es mi ángulo de 140 grados. Me voy para el siguiente. Me fijo que el puntico del centro está en el vértice, que la semirrecta dé con el número 0 o con el 180 porque puedo tener mi transportador al revés. Lo importante es que ustedes sepan que si acá inicia el ángulo y tenemos de pronto los números en dirección contraria, lo que hacemos es contar al contrario, 10, 20, 30, 40, 50, el mío es aproximadamente de 55 grados. Y así finalizamos esta parte de los ángulos.